Sea el Señor Jesucristo. Bendecimos a todos los hermanos. Un saludo en el nombre del Señor Jesús. Soy el pastor Leonardo Alfonso de la una iglesia apostólica pentecostal, una voz en el desierto, y les extiendo un cálido saludo en Cristo Jesús a todos los hermanos que se conectan con nosotros. Estamos en este tiempo de meditación y de gozo a mirar las Sagradas Escrituras, un mensaje para todos aquellos que quieren seguir el camino de la justicia, de la verdad y de la misericordia. Hermanos, que Dios me les bendiga. Un saludo también especial para todos aquellos que en el nombre de Jesús consagraron su vida un día para honrar al Dios de los cielos y aceptar este mensaje del Evangelio de la salvación. Así que comenzamos este tiempo adorando al Señor, y les propongo que junto conmigo ahora vamos a recibir esta canción que se llama Dios sabe lo que hace. Mediten lo que está oyendo ahora y comparta conmigo este tiempo de adoración y de alabanzas al Señor. Dios, recíbelo de nuestra parte con todo el corazón, en el nombre de Jesús. Vamos a adorar al Señor y a buscar su rostro en esta noche, y que Dios hable a nuestras vidas. Dios sabe lo que hace. Aleluya. Él no llega tarde. Ese es nuestro Dios. Él no se equivoca. Aleluya. Él está en control. Aleluya. Dios sabe lo que hace, aún en lo inexplicable. Nuestro Dios es incuestionable, no hay mentir, determinó. Oh, su voluntad sea hecha, aleluya. Dios sabe lo que hace, conoce los tiempos, no pierdas la esperanza. Él está en control, sabe lo que hace, aunque tú no lo comprendas. Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Dios sabe lo que hace. Oh Dios, en esta noche nos entregamos a ti, Señor, en adoración, sabiendo lo que pasa en nuestras vidas está bajo tu total control. Señor de los cielos, queremos hacer una declaración de fe en esta noche. Queremos rendirnos a ti para que tú hagas tu voluntad y eches a un lado, Señor, aquello que está aprisionando nuestro corazón, esa voluntad humana, egoísta, irracional, que no conoce el futuro, que no conoce tus principios. Nosotros queremos ser despojados de esta naturaleza pecaminosa. Queremos ser despojados de todo sentimiento humano que contradice tu gran sabiduría y tu gran amor. En esta noche, Padre amado, ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te lo pido en el nombre de Yeshua. Aleluya. Conoce los tiempos, no pierdas la esperanza. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no lo comprendas. Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Dios sabe qué hace. Fuerzas Él le dará, que tiemble la tierra, se echan los hombres a la mar. Aunque ellos no comprendan lo que tengo que pasar, no peleo, no cuestiono, no pregunto, porque Dios sabe lo que hace.
tiempos, no pierda la esperanza. Él está en control, Dios sabe lo que hace. Oh, aleluya. Fortaleza en tiempos de aflicción, Dios sabe lo que hace. Oh Señor Jesús, hoy también nosotros declaramos que tú sabes lo que haces. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios en esta noche? Aleluya. Hoy es tiempo de revelación, tiempo de gozo, tiempo de alegría, porque estamos con Dios. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Hermano, cuando contemplamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, desde una perspectiva no histórica, estamos teniendo una interpretación de los eventos de la salvación en una total incoherencia. Por eso es necesario que cuando leamos la palabra de Dios, la veamos como un todo. Este libro, hermano, no está simplemente dividido por una cuestión, digamos, literaria. Está dividido porque nos cuenta de dos grandes pactos, pero no están de ninguna manera separados, sino que tiene que ver con la voluntad de Dios, revelándose Dios desde toda la historia. Por eso tenemos que mirar el Evangelio de Cristo con una perspectiva histórica, porque es el Evangelio de Cristo, ya el nuevo pacto, es el cumplimiento profético de todo lo que Dios dijo que iba a hacer, comenzando desde el Génesis. Cuando leemos en aquel momento en que tanto el hombre como la mujer desobedecieron a Dios, el pecado se interpuso, el pecado creó una brecha, una separación entre Dios y su creación terrenal. Y escuchamos que Dios maldijo al hombre, maldijo a la mujer y maldijo al diablo, maldijo a la serpiente. Por eso encontramos ahí en el capítulo 3 una expresión importante que marca, hermano, una sucesión de hechos que vienen a ser hasta el día en que Cristo apareció sobre la tierra. Dice allí en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15, dice así la palabra: y pondré, dijo Dios, enemistad entre ti, hablando del diablo. Porque, hermano, no voy a entrar en este tema de quién era la serpiente que estaba allí en el huerto, ni voy a estar dando teología sobre eso, pero dijo, y pondré enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer, entre tu simiente, la simiente de la serpiente antigua de Satanás, entre la simiente tuya y la simiente de la mujer, la simiente suya. Dice, esta simiente, la simiente de la mujer, quien es Cristo, dice, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Fíjese, hermano, no está hablando que Jesús o Cristo iba a dañar la simiente de la serpiente, sino a la misma serpiente que había engañado a Eva. Hermano, quien engañó a Eva fue el diablo. Y Jesús vino para deshacer las obras del diablo, para atacar, dañar y destruir al diablo. Así que encontramos que el Evangelio de Cristo viene a ser el cumplimiento de las profecías de todo el Antiguo Testamento. Y es importante que lo veamos así, porque encontramos que el Evangelio de Cristo no está separado en ninguna manera de las profecías y de las cosas que Dios quiere hablar con nosotros. Si separamos el Antiguo Testamento y lo dejamos, no le tomamos ningún valor, ni encontramos lo que significa espiritualmente para nosotros como la iglesia, como los creyentes de este nuevo pacto, hermano, estamos perdiendo de vista una profundidad espiritual insospechada. Por eso es necesario que miremos toda la palabra de Dios como una inspiración divina, como algo que nos es útil para enseñar, para inspirar, para exhortar, aún para regañar y redarguir a algunos hermanos y a otras personas
que vienen a esta salvación. Por eso cuando yo leo el Antiguo Testamento y el Nuevo Pacto, hermano, yo encuentro algo que hoy Dios estuvo tratando conmigo de manera muy profunda, y es el hecho de que ciertamente los profetas del Antiguo Testamento eran de origen hebreo, eran muchos de ellos miembros del pueblo de Israel. Pero aún antes de que fuera fundada esa nación, antes que fuese simplemente una nación, como decir Enoc, Abraham, Noé, ellos no eran israelitas, ellos eran el pueblo de Dios. Y fueron conocidos luego como hebreos, producto de Abraham, después de Abraham, y luego como israelitas, producto de Jacob, hijo de esta misma familia, hijo de Isaac. Pero escúcheme, hermano, más que hebreos, más que israelitas, tenemos que verlos como los profetas de Dios. ¿Me dice amén? Amén. Así que lo que ellos trajeron no fue de Israel nada más, no fue de Abraham nada más. Todo lo que encontramos aquí, hermano, es la palabra de Dios. Hombres y mujeres que fueron escogidos por el Dios Altísimo para traernos un mensaje. Así que todo lo que está aquí es válido. ¿Cuántos pueden decir amén junto conmigo? Amén. Y hermano, yo quiero darle gracias a Dios, porque si no miramos en la palabra de Dios como un mensaje para toda la humanidad, ciertamente, hermano, tuvo un mensaje específico para ciertos momentos en la historia de la nación de Israel. Pero todo lo que está escrito aquí, hermano, es para la humanidad, incluyéndonos a nosotros. Por eso, hermano, no podemos excluir ninguna parte de la Biblia para recibir algo nuevo de parte de Dios. Yo me asombro del Dios que tenemos. Es un Dios que tiene una sabiduría eterna a tal punto, hermano, que cuando Él nos toca con su presencia, cuando Él tiene misericordia de nosotros e ilumina nuestra mente y nuestra alma, podemos comprender cosas más profundas de las que jamás habíamos imaginado. Este libro, hermano, que hoy quiero compartir con ustedes, nos va a enfocar en un futuro maravilloso. El mensaje que yo traigo hoy se titula Esperemos misericordia. ¿Cuántos pueden decirlo conmigo? Esperemos misericordia. No sé qué es lo que usted espera en su vida, no sé cuáles son sus planes o qué usted anhela recibir en el futuro de su vida. Anhelamos todo siempre lo bueno, anhelamos tener éxito y demás. No es nada malo, es algo que todo el mundo lo quiere. Hay otras personas, por el contrario, que encuentran que la paz que necesitan están en cosas que pueden ser peligrosas. Hay gente que incluso anhela morir para dejar de sufrir. Pero eso, hermano, no es lo que Dios quiere para nosotros. No es lo que Dios quiere para su vida. Dios quiere darle a usted algo que nunca ha recibido. Dios quiere darle algo de lo cual usted, cuando lo comienza a disfrutar, comprenderá que no hay nada mejor que la misericordia de Dios. Así que, en el nombre de Jesús, yo quiero hablarles en esta noche sobre la experiencia que tuvo uno de estos grandes profetas con Dios. Y quiero llevarlos al libro de Jonás. Y vamos a hablar sobre Jonás en esta noche, con el permiso del Señor, que nos permita transmitir todas las cosas que están aquí. Ahora, el profeta Jonás es uno de los profetas más controversiales que encontramos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Jonás, quiero decirle, esto estuve investigando un poquito más sobre el profeta Jonás. Ya escribí un libro sobre él que se llama Un profeta viajando a su misión. Pero esto que les voy a platicar en esta noche, esto que les quiero compartir en el nombre de Jesús, va más allá de ese libro, más allá de lo que he predicado alguna vez acerca del profeta Jonás. Porque yo admiro, uno de los libros preferidos míos es el libro de Jonás. Es un libro muy breve, de solo 4 capítulos, que espero que usted pueda leerlo en este día o en los próximos días de esta semana.
es un libro maravilloso, es un libro extraordinario, porque nos habla de un hombre que, a pesar de estar trabajando ya como siervo, como profeta de Dios en la tierra de Israel, este profeta fue enviado a predicar a otra nación, a una ciudad específica llamada Nínive. Este hombre fue enviado a predicar a los gentiles, fue mandado a predicar al mundo. Esto no es algo usual. Cuando usted mira el Antiguo Testamento, no va a hallar a muchos profetas o quizás algún otro que Dios le haya mandado a predicar en otro lugar. Le mandó siempre a predicar en la tierra de Israel a sus ovejas. Ahora bien, aunque habló de muchas naciones. Ahora escuche bien, el profeta Jonás, Dios le dio una misión específica. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios por eso? Esto es importante. ¿Y por qué lo digo? Porque Jonás, hermano, era un hombre extraordinario. Hermano, entienda, aún en el Nuevo Testamento encontramos que dice que Dios decide usar vasos limpios para usos sagrados, como es predicar el evangelio, como es ministrar las cosas de Dios. Dios no usa a vasos sucios. Por tanto, Jonás era un vaso limpio. Jonás, cuando usted mira su ministerio y su servicio, encontrará que era el hombre perfecto para esta tarea y esta misión que Dios tenía. Me dice amén. Amén. Y yo quiero que usted lo vea, hermano, en el libro de Jonás. Dios trató con él. Ahora, geográficamente hablando, Jonás vivía en una ciudad que se llama Gat-Hefer. Eso estaba a 7 kilómetros de la ciudad de Nazaret, en la parte de Galilea. Pertenecía a la antigua tribu de Zabulón, cuando los tiempos, digamos, de Josué y demás. O sea, fue una de las tierras que conformaban la tierra de Israel. Pero él vivía en Zabulón, allí, en esta ciudad llamada Gat-Hefer. Pero escuche, hermano, Dios quería enviarlo a Nínive. Y cualquiera de nosotros diría, bueno, pero si Dios lo está mandando, ¿por qué no obedeció? Porque ciertamente el profeta Jonás, cuando se habla de él, siempre se destaca el hecho de que él huyó de la presencia de Dios y trató de escapar de esta responsabilidad. Pero yo le pregunto, ¿cuántos de nosotros nos hemos puesto en los zapatos de Jonás? ¿Cuántos de nosotros como cristianos, como creyentes, como líderes, como pastores, como evangelistas o cualquier otro oficio o ministerio que tengamos dentro de la iglesia, cuántas veces nosotros nos hemos puesto en los zapatos de Jonás? ¿Cuándo hemos mirado el por qué Jonás reaccionó de esa manera? ¿Usted sabe el reto al cual Jonás se enfrentaba? Suena muy bonito que Dios nos comisiona a hacer una obra. Pero yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces usted ha estado dispuesto a hacer lo que Dios manda? ¿Cuántas veces usted ha estado dispuesto a cooperar con la obra de Dios? Porque fíjese, Dios le había comisionado como profeta a este hombre llamado Jonás. Y él estaba oficiando como profeta en Israel. Y hay incluso registro histórico que en los tiempos de Jeroboam II, el rey de Israel, en las 10 tribus del norte, él profetizó. Así que él era conocido, Jonás, hijo de Amitai. Él era bien conocido, ¿verdad? Allá en Israel por proclamar el mensaje de Dios. Pero ahora Dios quería llevar su ministerio, su trabajo como profeta a un nivel mayor. Dios no solamente quería que predicara en una nación que tenía por Dios al Dios verdadero, sino que Dios le estaba diciendo, quiero que prediques allá en Asiria, en Nínive, esta ciudad, quiero que vayas y le prediques, porque yo, dijo Dios, he determinado sentencia, van a ser destruidos de aquí a 40 días. ¿Sí? Ese era el mensaje. O sea, Jonás debía predicar un mensaje de parte de Dios. Por eso dijo, levántate y ven a Nínive y predícales.
Como dice el capítulo 1 al principio. Dice, levántate y ve a Nínive, versículo 1-2 dice, levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. O sea, Dios quería que Jonás predicara a esa gente. ¿Sí o no? Ahora, en esta situación, hermano, yo le pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos de ir a predicarle a las personas en el mundo? A ver, esto piénselo de manera personal. Yo no lo estoy juzgando. Yo solamente quiero que usted analice su conducta como creyente, su historia durante todo el tiempo que ha creído. Y yo quiero preguntarle, ¿cuántas personas a usted le ha predicado el evangelio? ¿Y cuántas personas de las que usted le ha predicado se ha convertido al Señor? ¿Por qué le digo esto? Porque todos tenemos una responsabilidad dentro de este nuevo pacto. Todos debemos predicar como Jonás. Todos tenemos la responsabilidad. Todos tenemos digamos, la misión de ir a lugares desconocidos, a lugares donde no se conoce a Dios, lugares donde la gente no practica la fe. Debemos ir y llevar el mensaje del evangelio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Ahora, ¿cuántos han estado dispuestos a hacerlo? Porque, hermano, todos miramos el libro de Jonás con una perspectiva histórica, en el sentido, Jonás, Dios le dijo que fuera a predicar y se negó y huyó y hizo esto, hizo lo otro. Hermanos, esto es una manera simplista de ver este libro. Este libro tiene más de lo que nosotros vemos nomás con los ojos o de lo que está ahí escrito. Hay mucho más que nosotros ignoramos. Y lo primero es que Jonás tenía que salir de su nación y tenía que ir a predicar a una nación enemiga de Israel, a una ciudad de maldad y pecado donde él iba a correr peligro. ¿Usted ha estado dispuesto a predicar el evangelio en un lugar donde usted corre peligro? Es muy difícil ver predicadores en lugares donde hay bandas de criminales, donde hay, digamos, maras, o donde hay pandillas, donde hay drogas, donde hay prostitución, donde hay todo tipo de maldad. La gente huye de los problemas. Pero escuche, Dios quería predicarle a personas que estaban perdidas. En otras palabras, Dios quería darle una oportunidad a aquellos pecadores. Hermano, es tremendo porque no ha cambiado nuestro Dios. Él todavía quiere darle oportunidad a la gente. ¿A qué? A que se arrepienta. Porque ciertamente hay una sentencia sobre toda la humanidad. Hay una sentencia de muerte y destrucción por causa del pecado. ¿A dónde van a ir las personas que no se arrepientan de sus maldades? ¿A dónde van a ir? Dígamelo usted. Porque somos cristianos, ya conocemos el evangelio. El que no se arrepienta de sus pecados, ¿a dónde va? Al infierno. Yo creo que la iglesia de hoy se parece mucho a Jonás. ¿Por qué? Porque mire, hermano, Dios trató de manera personal con Jonás. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y mire, cuando Dios trató con Jonás, le dio dos opciones. O me obedeces o te mueres. ¿Le parece cruel? ¿Usted cree que nuestro Dios es cruel? A ver, ¿quiénes creen que Dios es cruel? Levante la mano. Si usted cree que Dios es cruel, levante la mano. Con esta afirmación que yo hago. ¿Usted cree que Dios es cruel? Yo no lo creo. Yo creo que Dios es justo, que es santo, que es bueno, grande, misericordioso, etcétera, etcétera. Pero, hermano, si yo le resumo el libro de Jonás, Dios habló con Jonás y le dijo, te he escogido y quiero que vayas a Nínive y prediques. Mi palabra, lo que yo te voy a dar, el mensaje que yo te doy. ¿Y qué dijo Jonás? No, yo no voy a predicar allá. Hermano, Jonás tenía que enfrentar grandes desafíos para lograr esa misión. Pero Dios no se equivoca. Dios sabe lo que hace y con quién lo hace. Amén. Ahora, Jonás tenía que dejar su país.
tenía que dejar su hogar, su familia. Jonás tenía que dejar lo que estaba haciendo para cumplir con esta misión, su trabajo, lo que fuera. Ahora, aparte, recuerde esto, Asiria tenía un idioma diferente al idioma hebreo. ¿Me está siguiendo? Quiere decir que él no solamente tenía que romper con el problema de viajar a una nación extraña a una distancia muy lejana, que era más grande que su propio país, porque si usted mide la distancia de la ciudad, digamos, como era tan cerca de la ciudad de Nazaret hasta la ciudad de Nínive, era más grande que Israel la distancia. Por tanto, él tenía que estar quizás semanas, días, meses viajando hacia ese lugar que Dios le había dicho que tenía que predicar. Así que tenía que hacer una inversión de recursos, de tiempo, de esfuerzo, abandonar todo lo que tenía, abandonar toda su familia y demás. Pero aparte, tenía que predicar en el idioma de esa gente. Como decir ahora, yo vivo en los Estados Unidos y debo no solamente predicar a las personas que hablan español o castellano. Yo, y lo he hecho, le predico a personas que hablan inglés. Y he tenido que vencer parte de esa barrera. No quiere decir que hablo inglés perfectamente, pero he predicado en inglés, aún en iglesias. Y le predico a la gente en la calle, en mi trabajo, en algunos lugares. Pero yo quiero decirle esto, Jonás tuvo que enfrentarse a todo esto. Tenía que aceptarlo para lograr lo que Dios quería de él. Pero cuando él vio todo esto, hermano, que no habíamos considerado, además, hay algo que se nos escapa de las razones por las cuales Jonás no quería. Y si usted mira la lista de todos los profetas, incluyendo a Moisés, muy pocos querían obedecer a Dios. Cuando Dios le dijo a Moisés, ve, yo te envío a sacar a mi pueblo, él dijo, no, Señor, yo tengo problemas para hablar. Yo te suplico, manda a otro, no me mandes a mí. Eso lo dijo Moisés en la presencia de Dios, capítulo 3 de Éxodo. Y yo le digo, hermano, ¿cuántas veces a nosotros, como creyentes, como cristianos en este pacto, nos cuesta predicar el evangelio? Yo he hablado con hermanos dentro de la iglesia, le he dicho, hermano, hace falta predicar. Me dice, no, hermano, yo no tengo el ministerio de predicar. Hermano, predicar no es un ministerio. Predicar es una ordenanza de Dios, es un mandamiento, es una misión que Dios le ha dado a todos los cristianos. Usted predica con lo que usted sepa. Usted predica con su testimonio. Usted hable de lo que Dios hizo en su vida, dígaselo a otra persona. No es simplemente dar ejemplo. Usted tiene que hablar el evangelio y usted tiene que esforzarse. Pero en la iglesia, solamente el pastor y algunos líderes son los responsables de predicarle al mundo para traerlos a la congregación. No, todos tenemos que predicar. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. No condeno a nadie. Usted haga lo que usted sienta hacer. Pero como oveja del pastor todopoderoso, del buen pastor, usted tiene esa misión. ¿Me dice amén? Amén. Eso es importante. Ahora, tenemos algo más. Encontramos, y esto, si usted no se ha leído el libro de Jonás, no lo va a entender, nunca no se habrá dado cuenta nunca. Porque, hermano, la iglesia necesita leer la palabra de Dios. Necesita conocerla, cada creyente. Yo recuerdo cuando yo comencé mi ministerio, una de las cosas que yo enfatizaba era que cada hermano debía leerse como mínimo de 5 a 10 capítulos semanales. Y a veces en la iglesia, bueno, allá en Cuba, cuando comencé mi ministerio y todo mi ministerio hasta el 2011 allá, los hermanos tenían que reportar sus capítulos. Entonces usted, si estaba dentro de la iglesia, usted necesitaba conocer la palabra, porque cuando usted está involucrado en las cosas de Dios, es importante que usted conozca la palabra de su Creador. ¿Me dice amén? Amén. Y eso evita que usted crea doctrinas erróneas y interpretaciones equivocadas. Ahora,
yo basándome en el hecho de que usted es un hermano estudioso, de que usted es una hermana que gusta de la palabra de Dios y la lee continuamente, en este libro de Jonás, de 4 capítulos nada más, muy cortito, muy breve, hermano, si usted no conoce este libro, si usted no lo ha leído, le voy a decir que se ha perdido toda su vida espiritual. Usted ha perdido grandes cosas. Voy a resumirle este libro para que usted vea que de lo que se trata este libro, además de los grandes tópicos como la salvación de todas esas personas de Nínive, tiene que ver entre lo que era la discusión, el conflicto que había entre la voluntad de Dios, los planes de Dios y la voluntad de su profeta y los planes de su profeta. Lo cual tiene que ver con nosotros, porque esto tiene que aplicarse de manera personal. ¿Cuáles son los planes de Dios y cuáles son mis planes? Si están en coherencia con los planes de Dios. Muchas veces, hermano, o casi todo el tiempo, nosotros somos como Jonás. Y lo que nos está poniendo Dios como ejemplo es que su iglesia y muchos creyentes hoy en día estamos en rebeldía contra Dios. Porque tenemos nuestros planes, pero nos olvidamos de los planes de Dios. Así que todo este libro tiene que ver con eso, con el conflicto que existe entre los planes de Dios y los planes que tiene cada hijo de Dios en particular. Así que esto es una gran lección. Pero yo quiero que veamos esta interacción que existió entre Dios y su profeta. Cómo esto tiene que ver con nuestras vidas. Mire, Dios le dice y escoge precisamente a Jonás por ser un hombre perfecto para su obra, para lo que él quería hacer. Y Dios no va a poner a nosotros una carga o una misión que no podamos lograr, porque Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Quizás usted se sienta débil y Dios diga, no, tú eres fuerte. Quizás usted diga, yo no puedo hablar en público como yo pensaba. De hecho, yo no podía hablar en público. Y Dios me trabajó conmigo. Yo le digo sinceramente, cuando yo comencé a predicar con lo que Dios me daba. Yo no agarré libros de teología. Yo empecé a predicar el testimonio que yo tuve con Dios, de lo que Dios me daba a mí por su palabra. Dios me dio mensaje antes de ir a la iglesia. Y yo me sentía como que era un poco loco, porque yo lo oía en mi mente todo lo que tenía que decir. Ahora, escuche, cuando yo comencé a predicar, me temblaban las piernas y las manos. Porque yo nunca había hecho eso. Yo nunca hablaba en público. Y cuando comencé a predicar, hermano, me empezaron a invitar a campañas en la iglesia bautista. Me empezaron a invitar a predicar hogares. Y yo me gozaba poder hacerlo. Pero yo temblaba, hermano. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque Dios decidió que Jonás fuera el portador de su mensaje. Era la misión que Dios tenía para él. Ahora, pasa lo siguiente. Jonás tenía sus razones para no obedecer, para no ir a cumplir esa misión. Así que en este conflicto, Dios, en esta discusión, Dios le dijo, quiero que vayas. Y él dijo, no, y se escapó huyendo de su presencia. Hermano, durante todo el libro, Dios trató con Jonás y lo quiso convencer de que lo obedeciera. Ahora recuerden, lo primero que hizo Dios, cuando él huyó, ¿qué fue lo que hizo Dios? Para convencerlo de que fuera a Nínive. A ver, ¿qué fue lo primero que hizo? Dios mandó una tormenta para impedir que él siguiera. ¿Y Jonás dijo que sí? No. Jonás, él, testarudo, discutiendo con Dios, yendo a la contraria de Dios, dijo no. Entonces, ¿qué hizo Dios para convencer a Jonás? Mandó un gran pez para que se lo tragara. ¿Sí o no? ¿Y Jonás dijo que sí? No. Hermano, Dios mandó la tormenta. Dios mandó el pez para convencer a Jonás. Y Jonás dijo que no. Entonces, después de 3 días estando en el vientre de ese gran pez, pensando lo mejor, Jonás accedió. Porque Dios no nos obliga a hacer nada.
Ahora, Dios va a tratar de convencernos de una u otra forma. Yo no sé si eso tiene que ver con su vida. Quizás usted está tan testarudo, usted está cabeciduro, o usted o yo, cualquiera de nosotros, que no queremos obedecer lo que Dios tiene planeado para nosotros, la misión que Dios tiene, el propósito en su plan, que nosotros vamos a aún arriesgar nuestra vida en ese propósito. Pero escúcheme, Dios le dio dos opciones solamente a Jonás: o me obedeces o te mueres. Me dice amén a eso. Mandó la tormenta y dijo que no. Mandó el pez y dijo que no. Pero cuando ya pasaron 3 días, hermano, escuche bien lo que le estoy diciendo. Jonás se resistió a Dios por 3 días en el vientre de un pez. Él no daba a torcer su brazo, no quiso obedecer. Imagínense estar 3 días pasando hambre, sed y estar siendo digerido. Y él decía que no. Pero al tercer día, si usted lee aquí en el capítulo 2 de Jonás, él recapacitó y dijo: invoqué a Dios, en mi angustia a Dios, y él me oyó. O sea, al tercer día, mire qué testarudo era Jonás. Al tercer día fue que él oró. Durante ese tiempo, él estaba rechazando a Dios. Ahora yo le pregunto a usted, como creyente, ¿cuántas veces nosotros estamos así, de esa misma manera, testarudos, reticentes, que no queremos escuchar a Dios? Yo le pregunto, hermano, ¿cuántas veces nosotros hemos estado en la misma condición que Jonás, resistiéndonos a Dios, no queriendo obedecer, permaneciendo en rebeldía? Pues bien, déjeme decirle esta lección. Dios nos ama y nos ha escogido, pero hay solamente 2 opciones: obedecemos o morimos. Y esto le puede parecer a usted cruel. Me dice amén. Pero dígame la verdad, saliéndonos de toda esta, forma que nosotros tenemos de mirar hacia Dios. No, Dios no puede hacer eso. Dios no es malo no puede ser malo con nosotros. Hermanos, Dios no es malo, Él es justo. Pero nosotros, cuando vemos lo que pasa en nuestra vida, a veces cuestionamos lo que Dios está haciendo y lo culpamos de nuestros problemas. Pero todo lo que nos está sucediendo, mayormente, hermano, tiene que ver producto a nuestras malas decisiones. No tiene nada que ver con Dios, tiene que ver con nuestras decisiones. Dios le pidió a Jonás que fuera a predicar en su nombre, que debe ser una honra para nosotros. Pero escuche bien, para que usted vea que Dios no era cruel. Dios estaba tratando, perdón que lo diga, Dios estaba tratando de convencer a Jonás. ¿Por qué? Porque nosotros siempre vemos esto de una perspectiva personal. ¿Por qué Dios tuvo que hacer todo eso contra Jonás? Hermano, es que Dios quería hacer algo grande. Jonás no quería obedecer. Nosotros queremos, usted puede decidir lo que usted quiera, pero es que las decisiones suyas no solamente le van a afectar a usted, van a afectar a su familia y a todo el que está a su alrededor. Ahora, lo que Dios había planeado para la vida de Jonás como profeta tenía una repercusión tremenda. ¿Y por qué? Hermano, Dios había visto el pecado de Nínive, de los asirios, y Dios había dictado sentencia por causa de su maldad. Como dice aquí el capítulo 1, dice: levántate y, versículo 1-2 dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Y cuál era la sentencia de Dios? Que los iba a destruir. Vuelvo a preguntar, ¿sabían los ninivitas que iban a ser destruidos de parte de Dios debido a su conducta pecaminosa? No lo sabían. Pero de que iban a ser destruidos, sí lo iban a ser destruidos. Me dice amén. Pero en la plena justicia de Dios, en la gran justicia de Dios, Él quería darles una oportunidad. ¿Cuál era esa oportunidad? De saber
que sus actos estaban provocando su ira, su enojo, y que producto de eso él había dictado sentencia de muerte y destrucción sobre ellos. Porque, hermano, Dios aborrece el pecado y a los impíos que permanecen en rebeldía. ¿Me dice amén? Amén. Y, hermano, la sentencia de Dios va a llegar un día. Ahora, para nosotros no sabemos cuándo, pero los días de Nínive estaban contados. ¿Sí o no? Amén. Entonces, ellos no lo sabían y Dios quería darles la oportunidad. ¿Y a quién había escogido? A Jonás. Los que están a su alrededor, en esta ciudad, en su país, en su familia, Dios, hermano, ha hecho juicio contra todos los pecadores, incluyendo nosotros. Pero Dios quiere que toda persona tenga la oportunidad de arrepentirse. Me dice amén. Amén. Y Dios escogió a Jonás para darle noticia a los ninivitas. Entonces, Jonás se resistió. Y Dios, hermano, tenía en su corazón el deseo de salvar a los ninivitas. Dios quería tener misericordia, pero no podía tener misericordia si ellos no recibían la noticia de la sentencia. O sea, nuestro Dios quería darles la oportunidad de ¿qué? De arrepentirse. Y para eso Dios necesitaba un predicador. Y ese único predicador, que era Jonás, decía que no quería. Él se oponía a los planes de Dios. Él no quería sacrificarse. Él no quería ir hasta allá. Por tanto, Dios trató de convencerlo con una tormenta, con el pez y todo. Porque si Jonás no predicaba, ¿sabe cuántas personas había en la ciudad de Nínive? Que en el capítulo 4 final lo dice. Capítulo 4, versículo 11. Había más de 120,000 personas. O sea que si Jonás no iba, entonces morían más de 120,000 personas. Entonces yo le pregunto, ¿quién era el cruel? ¿Dios? Cuando miramos con la perspectiva humana, decimos, Dios, ¿por qué le haces eso a Jonás? Él era un buen hombre, un buen profeta. ¿Por qué le hiciste todo eso? Hermano, Dios quería que él cambiara de opinión. ¿Qué le hará a usted o qué me hará a mí para que cambiemos de opinión? Yo no sé. Pero yo no quiero descubrirlo. Yo quiero obedecer a Dios. Yo no quiero que ningún mal me acontezca, ni a mi familia. Yo quiero obedecer. Dios me dice, haz esto, y de seguro, si yo estoy consciente, voy a hacerlo. Hermano, hay mandamientos simples que obedecer. Obedezcamos a Dios. No seamos rebeldes, porque Dios puede mandar una tormenta o Dios puede mandar un gran pez para que obedezcamos. ¿Me dice amén? Amén. Eso depende de usted y de mí. Es una decisión personal. Ahora, mire qué cosa más tremenda. Dios quería que Jonás predicara en su nombre. Y él se resistió. Pero Dios estaba tratando de convencerlo para lograr alcanzar aquellas almas que estaban perdidas. Si leemos en el capítulo 3, encontramos algo muy singular. Dice, voy a leerlo en el nombre del Señor Jesucristo, Jonás capítulo 3, versículo del 1 en adelante. Dice, vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Oh, qué cosa más tremenda, hermano. Hermano, Dios tenía un mensaje específico para la ciudad de Nínive. Me dice amén a eso. Amén. Jonás tenía que predicar en ese lenguaje que ellos tenían, ¿verdad? Así que él tuvo que esforzarse para transmitir a una cultura diferente, a un pueblo diferente, a un pueblo con idolatría, donde habían dioses diferentes. Él tenía que hablarles de un Dios que ellos no conocían. Así que el reto era grande. Pero lo más interesante es que Jonás no tenía que inventar el mensaje. Dios se lo iba a dar. Como a la iglesia de hoy.
Hermano, nosotros no tenemos que inventar un mensaje. Tenemos el mensaje de Cristo. ¿Me dice amén? Nosotros no tenemos que inventar doctrinas. Nosotros no tenemos que inventar fiestas. Nosotros no tenemos que inventar celebraciones. Nosotros no tenemos que acoger las cosas del mundo. Nosotros tenemos que predicar el mensaje de Dios. Bendízame. Amén, gloria a Dios. No tenemos que cambiar nada. Tenemos que hacerlo como Jonás. Ahora, lo tremendo es que Jonás solo tenía que repetir las palabras de Dios. Usted haga lo mismo como yo. Prediquemos declarando la palabra que está escrita. No inventemos nada. Ahora, además de esto, hermano, dice aquí, versículo 3. Obedeciendo Jonás a Dios, dice: y se levantó Jonás y fue a la ciudad de Nínive, conforme a la palabra de Dios. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y aconteció, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. O sea, Dios no iba a aplicar su sentencia sobre esta ciudad hasta que no se cumpliera el plazo de 40 días desde el día en que Jonás comenzara a predicar. Quiere decir que toda aquella rebeldía que tenía Jonás hizo extender el plazo. No sabemos cuántos días él fue de su ciudad a la costa, y luego que tomó el barco y navegó hasta el mar, por el mar Mediterráneo, y no sabemos cuánto tiempo sufrieron durante la tormenta, luego 3 días dentro del pez, luego que el pez lo vomitó y caminó viajó hasta la ciudad de Nínive. No sabemos cuánto tiempo se extendió en plazo de misericordia, porque déjame decirle, Dios estaba decidido a destruir la ciudad, pero no comenzó la cuenta de los 40 días hasta que Jonás llegó y comenzó a alertar con el mensaje divino. Mire qué misericordia. Hay muchas personas, hermano, que todavía Dios no va a aplicar su justicia y su sentencia sobre ellos hasta que no escuchen el mensaje del evangelio. Así que en usted y en mí hay una gran responsabilidad. Necesitamos, hermano, urgentemente ir a predicar, porque hay personas que están destinadas al infierno si nosotros no intervenimos. ¿Me dice amén a eso? Amén. Tenemos que estar dispuestos a predicar el mensaje de Cristo para que esas personas no vayan al infierno. Sus días están contados. Ellos no lo saben, nosotros tampoco. Pero una vez que comencemos a predicar este evangelio, a partir de ahí, hermano, las cosas van a aplicarse sobre esas personas y sobre nosotros. Por eso, lo que oímos aquí en el capítulo 3 es que él predicó, como dice que el versículo 4 final dice: y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero nosotros no oímos todo el mensaje. Sorpresa. Él predicaba, pero lo único que nosotros oímos o leemos es que dice: de aquí a 40 días será destruida. Ya no dice nada más. O sea, no hay registro explícito de todo el mensaje de Dios. Leemos una oración. Hermano, dígame, ¿qué fue lo que predicó Jonás? Lo único que sabemos son esas cortas palabras. ¿Pero quiere que le diga? Eso no fue todo. ¿Le sorprende? Bueno, personalmente no lo había meditado nunca hasta hoy, cuando Dios estaba tratando conmigo, hermano. El mensaje del evangelio no era solamente de aquí a 40 días esta ciudad va a ser destruida. Había algo más y está implícito. Pero si usted no se lee todo el libro, si usted no medita en él, si Dios no nos revela lo que hay aquí, nosotros pasa por desapercibido, no nos damos cuenta. Y quiero que vayan conmigo al versículo 5. Dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Eso es tremendo, porque no le creyeron a Jonás, le estaban creyendo ¿a quién? No le oigo. A Dios.
le estaba creyendo a Dios. Esta gente, hermano, cuando escuchó este mensaje, ellos se dieron cuenta que no era la palabra de Jonás. ¿Era la palabra de quién? De Dios. De Dios. Entonces, cuando nosotros prediquemos, hermano, no prediquemos lo que yo creo, sino lo que dice Dios. A veces estamos tan involucrados en una organización o en cualquier otra cosa, tipo de estudios, que no nos importa prácticamente lo que Dios está diciendo. Estamos predicando nuestro propio evangelio. El evangelio que debe predicar cada creyente es el evangelio de Cristo. ¿Me dice amén a eso? Amén. Hermano, y esto es tremendo, porque estas personas de Nínive reconocieron la palabra de Dios. Y eran unos pecadores. Ellos creyeron que Dios les había enviado ese mensaje. Y no cualquier Dios, sino Dios verdadero. Ahora, escucha esto, qué cosa más tremenda. Dice, creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Voy a parar un momento aquí. Hermano, el mensaje de Jonás no era simplemente Dios va a destruir esta ciudad dentro de 40 días. Hermano, ese no era todo el mensaje. ¿Usted cree que los ninivitas inventaron el ayuno y la oración? ¿Se les ocurrió? Vamos a ayunar y orar y vestirnos de cilicio. Hermano, eso no lo inventaron ellos. Eso no se les ocurrió a ellos. Eso estaba en el mensaje. Como mismo hoy predicamos, como dijo el profeta Juan el Bautista, como dijo el mismo Señor Jesucristo y sus apóstoles. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, y el que no se arrepienta de sus pecados vendrá sentencia de muerte, va a haber infierno, condenación eterna. Pero si nos convertimos de todo corazón, ¿qué vamos a hallar? ¿Qué podemos esperar de Dios? Pues bien, hermano, lo que estamos leyendo a partir del versículo 5 es la exhortación que hizo el profeta Jonás por el mensaje que Dios le había dado. Ellos no solamente oyeron que iba a haber juicio y condenación, ellos oyeron que el Dios de los cielos, si la persona se arrepiente y se convierte de todo corazón, Dios puede tener misericordia. Y esto es una revelación, hermano. ¿Por qué lo digo? Vamos a leer lo que dijo el rey de Nínive. Importante. Y el rey se despojó de su vestido, versículo 6, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, en toda la ciudad, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Ese es el verdadero ayuno, sin comida y sin agua. Aquí está escrito, Biblia, no inventos de predicadores. Dice: sino cúbrese de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, orar en el ayuno. Y conviertan, eso es otra parte que no podemos olvidar. Ellos estaban condenados. La sentencia de Dios era destrucción, pero Dios le dio un plazo de 40 días. Si en 40 días ustedes no se convierten, fíjense cómo es importante esto, hermano. No era solamente decir me arrepiento. Había que haber una conversión. Había que haber un cambio de corazón y de actitud. Por eso aquí vemos que dice: clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino. O si usted está pecando, usted está en mal camino. Si usted está haciendo algo indebido ante los ojos de Dios, usted no está convertido. Usted es un pecador. Usted es una persona que está resistiendo a Dios y está apartando la misericordia. Porque dice aquí: conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que es en sus manos. O sea, arrepiéntete de todos tus pecados y cambia. Transfórmate. Cree en el mensaje de Dios y cambia tu vida. No es decir, creo en Dios y vivo en pecado. Eso no es cristianismo, eso no es fe. Eso es rebeldía y no es conversión. Por eso
Dios le dio un plazo de 40 días para que ellos cambiaran de actitud, que dejaran de ser ladrones, fornicarios, adúlteros, blasfemos, idólatras. Dios le dio un plazo. Hermano querido, a todos los que oyen, a las almas que todavía no han tomado la decisión, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy le estoy animando para que si usted es cristiano, creyente o participante de una iglesia, o lo que usted como quiera llamarse, o sencillamente usted le gustan las cosas de Dios y oye, pero no obedece, escuche, este rey era un pecador, era un hombre que ni conocía a Dios, pero cuando oyó a este predicador enviado del cielo por Dios, era un hombre de Israel, un extranjero, nadie lo conocía, pero cuando él predicó el mensaje de Dios, y la gente que le creyeron dijeron, tenemos que convertirnos. ¿Y por qué? Dice, cúbranse de cilicio, versículo 8, hombres y animales, y clamen a Dios, al Dios de los cielos fuertemente, y conviértanse, cada uno. No es el esposo y la esposa, no, todos, cada uno en particular debe convertirse. No está ligado uno con el otro. Conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá Dios y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no moriremos? ¿Qué esperaba este rey de Dios? ¿Qué esperaba esta ciudad al actuar de esta manera? Ellos esperaban la misericordia de Dios. Ellos esperaban que Dios se apartara de su ira y no hiciera ese juicio, que no los destruyera, que no los matara. Hermano, otra vez, ¿cuáles son las opciones? Dios no nos obliga, pero Dios nos da dos opciones. O obedecemos o perecemos. ¿Está claro, hermano? Dios nos da la oportunidad de cambiar. Dios nos da la oportunidad de convertirnos. No es culpa de Dios, porque el mal lo estamos haciendo nosotros, el pecado lo estamos haciendo nosotros, pero ¿qué dice Dios? Te doy una oportunidad. Arrepiéntete, conviértete, y entonces yo tendré misericordia. Hermano, este mensaje que hay aquí en el libro es que Dios nos da la oportunidad. Podemos decidir. Pero, hermano, Jonás no quería hacerlo. Por eso este conflicto entre Dios y Jonás. Porque Dios quería darle una oportunidad a esta gente. Como también nosotros tenemos que darle oportunidad a nuestro vecino, al compañero en el trabajo o al de la escuela. No, yo no le predico porque yo no sé predicar. Hermano, usted está siendo como Jonás. Le está negando la oportunidad de conocer la salvación. Si esa persona no se convierte, si no sabe lo que tiene que hacer, se va a perder. Jonás no solo dijo, ustedes van a ser destruidos dentro de 40 días. Le digo, ustedes van a ser destruidos dentro de 40 días si no se arrepienten, si no se convierten al Dios vivo, al Dios eterno, al Santo de Israel. Hermano, esta gente no le tuvieron miedo a los dioses de Mesopotamia, no, ni los dioses de Asiria. Ellos le tuvieron temor al Dios verdadero. Amén. ¿Y por qué? Porque alguien les predicó. ¿Por qué los americanos van a arrepentirse? Cuando oigan del Dios eterno. Cuando los cubanos, los mexicanos y los del mundo entero, no importa la lengua o nación, se van a arrepentir cuando oigan el mensaje predicado del Evangelio de Cristo. No importa la lengua, no importa el pueblo. Pero lo que hace falta es que alguien hable el Evangelio. Y hermano, esto no es simplemente deducción, eso está implícito en este libro. En el capítulo 4, usted va a ver una discusión entre Dios y Jonás. ¿Y por qué? Mire lo que dice el versículo 10, después de lo que dijo el rey. ¿Qué estaba esperando este rey de Nínive? Esperaba que con lo que habían hecho, Dios tuviera misericordia. ¿Qué espera usted y qué espero yo de Dios? Yo espero que tenga misericordia de mi vida y de mi familia y de todas las personas que le he predicado el Evangelio. Yo espero misericordia, yo no espero castigo. Yo espero que Dios tenga misericordia. Pero tenemos que actuar.
Tenemos que cambiar. Mira lo que dice el versículo 10 de Jonás 3. Y vio Dios, hermano, fíjese, por los frutos fue que Dios actuó. Por las actitudes, por los hechos, dice. Y vio Dios lo que hicieron los de Nínive, que se convirtieron de su mal camino. Hermano, Dios vio una conversión. No fueron palabritas, fueron actos, acciones, cambio en el corazón. Si usted está en pecado, usted no está convertido, usted está perdido. ¿Me explico? Dice, y vio Dios lo que hicieron. Usted tiene que hacer algo. Usted no diga, yo creo en Dios, pero sigue emborrachándose o sigue haciendo cualquier otro pecado que está en su vida. Si usted sigue pecando deliberadamente y descaradamente, usted está perdido, usted no está convertido. Me dice amén. Yo sé que esto puede ser duro para algunos, pero si usted no se da cuenta que está en pecado, usted está perdido. No importa que conozca la Biblia de un lado a otro. Aquí dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Y se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Hermano, la decisión final es de Dios. Pero si usted no cambia, si las personas a nuestro alrededor no cambian, ¿qué va a pasar? Se van a perder. Por eso, cuando Dios me dio este mensaje, que es mucho más profundo, en el capítulo 4 dice que cuando Jonás encontró que terminó su obra de predicar, mire cuál era el problema real de Jonás. Dice, versículo 4:2 dice, y oró Jonás a Dios y le dijo, ahora, oh Dios, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? O sea, Jonás sabía de los planes de Dios. Dios le dijo a Jonás, yo quiero tener misericordia de ellos, quiero darle una oportunidad. Lo estoy diciendo con mis palabras. Pero cuando yo estaba leyendo el libro, yo sentía que esto es lo que Dios le había transmitido a su profeta, que él quería tener misericordia de ellos. Por eso él dice, no esto es lo que yo te decía estando yo en mi tierra, por eso me apresuré a huir. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué Jonás quería huir de Dios? Porque no estaba dispuesto a hacer todos los sacrificios. Él quería hacer todos los sacrificios. Él podía hacerlo. Pero con lo que no estaba de acuerdo era esto. Dice, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y Dios piadoso. Aleluya. Tardo para enojarte y grande en misericordia y que te arrepientes del mal. Eso era lo que le chocaba a él. Él esperaba castigo para los pecadores. Pero Dios, hermano, quiere hacernos participantes de su misericordia y de su gracia. Y todavía hoy Dios encuentra gente dentro de la iglesia, pastores, cristianos y líderes que se resisten a predicarle a los pecadores. No porque es un homosexual, ¿cómo le voy a hablar? Esa gente está perdida. No, si es una prostituta. No, porque si es un drogadito, un borracho. Hermano, no importa el pecado que está en la gente. Vaya y predíquele, háblele de Cristo, de esperanza, de salvación. Que si se convierten, que si se arrepienten, Dios tendrá de ellos misericordia. Aleluya. Y hermano, eso es lo que todos queremos. Que Dios nos bendiga, que Dios tenga misericordia. Pero hay una condición. ¿Está conmigo en esta hora? Esta es la condición: que nos arrepintamos de todos nuestros pecados, que cambiemos nuestras actitudes, que nos volvamos al Dios eterno pidiendo misericordia. Eso hicieron los de Nínive y eso no ha cambiado. Si usted hoy quiere ser perdonado por Dios, predico para los hermanos dentro de la iglesia, para la gente que son amigos, familia, le estoy diciendo, si usted quiere, ¿qué espera usted de Dios? Que Dios tenga misericordia. Hay una condición, una solita: que usted se arrepienta y se convierta de todo corazón. Si no hacemos esto, hermano, no esperemos lo bueno de parte de Dios. Vendrá castigo. Y fíjense cuánto se esmeró Dios con Jonás, porque Dios quería hacer esto. Dios tenía planes y Él hizo todo lo posible por convencer a Jonás. Y Jonás al final dijo, está bien, lo voy a hacer.